Hola, hola, ¿cómo están? Iniciamos otro capítulo de Piedra, Papel y Tinta Electoral. Nuestro horizonte, tener un voto informado. Nuestro horizonte, generar diálogo, debate e información, que es lo que sabemos hacer. Usted nos puede seguir por nuestra página digital www.la-medio-razón.com, pero también nos siguen en las redes sociales, en Facebook, en La Razón Bolivia, en Twitter, en La Razón-Bolivia, y también en nuestro periódico popular Extra, en Facebook Extra. Esta es una propuesta de La Razón Digital y nuestro periódico popular Extra. Bienvenidos y bienvenidas. Es el espacio en el que hablamos de asuntos electorales, queremos prepararnos para estas elecciones, y uno de los ejes es nuestros derechos ciudadanos, nuestros derechos que venimos anotándolos nuevamente desde la última Constitución, pero creemos que los derechos, más allá de lo que se escribe y de lo que se aprueba, son derechos que se viven o que no se viven en lo cotidiano. Por eso hemos decidido hoy hablar de los derechos de las mujeres. Son parte de la población vulnerable. Creemos, y hemos hablado de esto en primeras emisiones, creemos que hay sectores que en momentos de crisis están más expuestos: las niñas, los niños, las mujeres, la comunidad LGBT. Hoy hablamos de esto, de la comunidad LGBT en esta primera parte y de los derechos de las mujeres. Van a ver que se va a ir cruzando. Estoy muy bien acompañada, contenta, porque la pandemia nos ha evitado, nos ha impedido encontrarnos, así que vernos las caras nuevamente es una alegría, además de volver a cruzar ideas y volverlas a poner sobre la mesa. Quiero agradecer, voy a comenzar con mi derecha, a David Aruquipa, que lo hemos seguido, ha estado diciendo, ha estado defendiendo, ha estado batallando, así lo conocemos. Gracias, David Aruquipa, por estar hoy aquí. Qué gusto verte de cerca, sin barbijo. Es un placer. Bueno, Claudia, Lucía, Rosario, amigas de mucho tiempo, para mí es un placer estar acá y compartir, ¿no?, las reflexiones que tenemos en este proceso electoral, bueno, que ha desnudado muchos temas, muchas debilidades que tenemos como país, y el COVID también tiene su parte, que realmente nos ha generado un escenario adverso, pero que tenemos que enfrentarlo, hacerle frente. A su lado está Lucía Sauma, que no es invitada. Lucía ha co-conducido el Piedra, Papel y Tinta todo el tiempo que hemos estado en Cadena A, a quienes agradezco nuevamente habernos cobijado. Y Lucía es parte de la casa, porque es parte del Piedra, Papel y Tinta. Vendrá más a menudo como el resto de los columnistas, y cuando la necesitemos estoy segura que usted va a estar acá, Lucía. Sí. Es parte de la casa. Qué gusto verla aquí en la montaña. Muchas gracias, Claudia. Como tú has dicho, soy militante de La Razón. Militante de la vida, pero militante de La Razón, comprometida con este medio tan importante, si no es el más importante del país, ¿no? Gracias, Lucía. Y la verdad, muy contenta de que La Razón dé este paso y estemos haciendo televisión digital de maravilla. Militantes y amigos, necesitamos ahora que La Razón y Extra han recibido un palo tan duro, ¿no? Sí. Y cuando no ha sido el palo, ha sido el silencio, que duele más todavía. Sí. Gracias, Rosario Aquín, por estar acá con nosotros. Ahora está usted en Abya Yala. Sí. Cuéntenos un poquito y gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes, un gusto volverlas a ver. Y bueno, si de palo se trata, pues Abya Yala ha sido la que más palo ha recibido, no solamente palo simbólico, sino palo en el cuerpo, porque como ustedes saben, hemos salido la anterior vez y nos han apaleado, nos han gasificado, nos han hecho mucho daño a los periodistas ante el silencio cómplice de nuestros colegas de la prensa, que no han dicho nada, y que me sorprende muchísimo cómo estamos tan desunidos, ¿no es cierto? Es decir, las ideologías son falsa conciencia,
Y pelearse por falsas conciencias realmente quiere decir que no tienes la capacidad de ver el horizonte más allá de la falsa conciencia. Me he acordado del subcomandante Marcos que dice, la muerte no duele, lo que duele es el olvido. Así es. Bueno, y estoy con una queridísima amiga también de La Razón y amiga mía personal, Patricia Flores, está vía Zoom, que no ha podido llegar hasta la montaña de Heidi. Gracias, Pati, por estar ahí en Zoom, por todo el trabajo y la huella que has dejado en estos ámbitos, así que infaltable en este programa. Bienvenida y qué gusto verte con unos lentes super fashion. Querida Claudia, un enorme gusto estar con ustedes, estar contigo. Me hubiera encantado estar de manera presencial. Lamentablemente estoy recuperándome de un accidente de automóvil, me atropellaron cruzando en rojo, pero bueno, son esas pruebas que la vida, las circunstancias nos ponen, y luego de 3 meses de estar imposibilitada de moverme, recién esta semana lo estoy haciendo y me da gusto porque tengo la sensación que vuelvo a salir al mundo, a reencontrarme con la gente. Han sido meses sin duda de confinamiento y de recuperación muy duros, así que estuve ausente absolutamente de todo, y qué gusto volver a las pantallas de esta manera y con una temática que realmente nos sigue comprometiendo, porque finalmente es una apuesta de vida que lleva hace algo más de 2 décadas, aunque devele eso nuestros años. Gracias a ti, Pati. Arrancamos. A ver, hemos tenido, ¿cuál es el paraguas? Hemos tenido primero la crisis política y económica postelectoral a fines del año pasado. Económica porque se ha detenido el país, política porque el país también se ha enfrentado contra sí mismo, y creo que esto plantea una situación muy, muy compleja para las elecciones que se vienen en días ya. La crisis económica y, por si fuera poco, la pandemia que nos ha azotado a todos, y cuando digo todos es el mundo, y el miedo nos ha confinado, el peligro, la enfermedad, la muerte, en fin, estábamos arrinconados como sociedad. Creo que seguimos estando en esta situación tan complicada que se traduce en eso, en que no te he visto hace meses. ¿Qué ha pasado? Pareciera que una tormenta nos ha alejado a unos de otros. Tengo esa sensación, y al mismo tiempo reconfortante volver a verlos. ¿Qué ha pasado con los sectores vulnerables? Porque en medio de todo esto todos pagamos factura, pero hay sectores que pagan un doble de factura. Las mujeres que viven una situación de mayor violencia porque están en muchísimos casos, las cifras las van a dar ustedes, con el maltratador al lado, con la crisis, con la carencia. ¿Me estoy equivocando? ¿Estoy exagerando, Lucía? No sé cómo ha vivido, la leemos en sus columnas y se ha volcado siempre a estos temas, pero creo que hay una doble factura o triple factura que se paga en estos ámbitos. Indudablemente, ¿no? ¿Sabes? Noto, por ejemplo, que en la comunidad LGTB ya pensábamos que se habían superado una serie de mitos, una serie de tabúes, ¿no? Y cuando escuchamos, por ejemplo, ahora a los candidatos, bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? Parecería que hemos retrocedido. El debate de este sábado y domingo creo que han sido claros, ¿no? Han sido claros, muy claros, sobre todo con algunos candidatos que han dicho que van a mandar, ¿no? El candidato Chi va a mandar al médico, ¿no? A las personas con opciones sexuales distintas de la comunidad LGTB, a que, bueno, el médico arregle, ¿no? Ajuste lo que está mal. Sí, y entonces de esa manera el país va a salir adelante con esto que parece ser una enfermedad, ¿no? Entonces tenemos el COVID y también opciones sexuales raras, ¿no? Orientaciones. A mí me gusta hablar de orientaciones. Anormales para él, ¿no? Así es, y para muchas personas seguramente en la sociedad, muchos sectores, que de hecho en este momento deben estar diciendo, ¿y qué hace Claudia que no ha invitado a los candidatos? Queremos hablar de las propuestas electorales.
¿Cómo vive David esto? Y si es preocupante o no, porque que un candidato diga alguna cosa en un debate, creo que está además en su derecho de expresarse, de pensar. ¿Hay motivos para una preocupación en medio de esta tormenta que he intentado describir de alguna manera? ¿Cómo lo vive? Sí, mira, yo creo que esta es una tendencia ya mundial. Creo que es una disputa de poder, de estas grandes instituciones que manejadas por un tema de la fe, pues están sí generando sociedades, una América Latina, un mundo más conservador, justamente para tener este poder y controlar a las poblaciones, ¿no? Entonces, ¿Es lo de que está pelaje pasando, religioso, David? sí, ¿De pelaje religioso? Es un conservadurismo que obviamente se ha anclado en el tema de lo religioso, de las distintas religiones, y como primer espacio de disputa pues ha sido justamente el control de las diversidades, ¿no? De las mujeres, de los niños, niñas, de la población LGBTI, porque sí, ha sido las poblaciones que más golpeadas han sido en esta época. Por la misma situación, ya, si quieres verlo desde cómo, ¿no? Vive la población LGBTI en Bolivia y en otras partes del mundo. Muchas son excluidas de sus casas desde muy niños y niñas, justamente por este sistema conservador. Excluyen, ¿no? La instalan en los espacios de no privilegios, en la calle, ¿no? Recordamos a la audiencia qué es la población LGBT, por favor. La población lesbiana, gay, bisexuales, trans, pero que tampoco es una homogeneidad, y eso creo que es importante plantearlo. No es lo mismo cómo está atravesando una compañera transexual, transgénero, femenina, que un gay que puede tener otros tipos de privilegios, o que una compañera lesbiana que puede tener otras situaciones también de su vida. No es homogénea la población, pero sí el punto conector es justamente esta situación de que nuestra sexualidad es un instrumento para muchos, para el control, para el despojo y para la exclusión de nuestras diferencias, ¿no? Entonces, y en este caso, creo que la población transexual y transgénero, femenina especialmente, es la que ha tenido la peor parte en esta situación, ¿no? Justamente por lo que te iba comentando. Son expulsadas de sus casas a sus 9, 10, 11, 12 años, viven, ¿no? de la calle. Muchas no han cumplido siquiera el sistema educativo, ¿no? Ni primario ni secundario, ¿no? Entonces parecería que la ley 807 parecería que ha resuelto con la ley de identidad de género esa posibilidad, pero esa ley tiene 3 años y aparte ha sido objetada justamente por estos movimientos conservadores. Entonces hay todo un sistema machista, patriarcal, excluyente, que justamente ha generado estas diferencias, y ahora se está anclando este discurso homofóbico, transfóbico, de exclusión a la diversidad desde los espacios de poder, desde los partidos políticos, desde como mencionaba Lucía, ¿no? Desde el planteamiento así abiertamente, ¿no? Parecería que hemos avanzado con una ley de lucha contra la discriminación y racismo, parecería que hemos avanzado con una ley 807 de identidad de género, parecería que hemos avanzado con una constitución política del Estado que prohíbe y sanciona toda forma de discriminación y que plantea que la homofobia y transfobia son delitos en este país. Pero, si tú ves, es frontal la situación, y direccionado, ¿no? A las poblaciones. Ahora, lo que nos podemos decir a continuación, y aprovecho para justificar el porqué de este programa. Ayer, cuando teníamos la mesa de definición, decíamos, uno de los derechos que se está vulnerando claramente en este proceso es el derecho de mujeres, de la comunidad LGBT, pero ojo, cuando gobernaba el MAS, también había, no es que vivíamos en un paraíso, ¿no es cierto?, también había una estructura patriarcal, machista, que planteaba este mismo escenario. Todo esto que acaba de describir David se vivía el año pasado y el anteaño pasado, y así podemos retroceder décadas.
la pregunta es si este último momento, este último tiempo ha puesto en riesgo o no, o este es un debate más artificial de este tránsito, digamos, del último gobierno del MAS a este gobierno transitorio y sobre todo a lo que se viene por delante. ¿Estamos planteando un escenario diferente o no ha cambiado mucho? ¿Qué es? No ha cambiado nada. O sea, lo que dice David es consecuencia, no es causa. Así es. Es decir, ¿qué es lo que estamos viviendo en este último periodo? Estamos viviendo la crisis de la modernidad, y con la crisis de la modernidad estamos viviendo la crisis de un paradigma civilizatorio. ¿Cuál es ese paradigma civilizatorio? Es el paradigma de la Revolución Francesa, es el paradigma moderno francés burgués, ¿no es cierto? Un paradigma. O sea, se ha ido hasta 1789, Rosario. Por supuesto, porque no podemos desprendernos de dónde viene todo esto. Esto es un modelo burgués. Ahí está la clave. ¿Quién lo gesta? ¿Por qué lo gesta? ¿Para qué lo gesta? Ese modelo burgués, cuando decimos burgués, ¿qué decimos? Rico, acumulación, capital, eso es lo que decimos. ¿Qué le interesa a esa élite mundial capitalista burguesa moderna? Le interesa el control sobre los medios de producción, la apropiación de la riqueza. ¿Quién genera la riqueza? Los cuerpos, pues. ¿Sobre quién se ejerce poder? Sobre los cuerpos. Entonces, ¿cuáles son esos cuerpos de mayor interés? Los radicalmente otros. Este es un modelo androhomologocéntrico. Si queremos entender por qué las mujeres están en el estado que están y que son los TLGB, son mujeres mal hechas, cualquiera sea su especificidad, que es una compañera trans, que es un compañero gay, que es un compañero negro, que es un compañero indio, son mujeres mal hechas. O sea, la guerra no es contra esta población o esta otra, la guerra es con la radicalmente otra. No hay un otro, nunca hubo. Spinoza se equivocó, no hay el otro, es la otra. La que le da miedo a este sistema androhomologocéntrico que ha sido creado por hombres entre iguales. ¿Iguales en qué? Iguales en ser burgueses. Esa es la igualdad. Por eso la fraternidad se mandó al carajo y se priorizó simplemente la libertad y la igualdad. Por eso cuando tú dices que el MAS hizo esto, hizo lo otro, qué sé yo, y no hay diferencia, pues no la hay, porque son hermanitas gemelas. Liberalismo y socialismo son la misma cosa. Es decir, el ideario liberal hace mucho tiempo que lo sedujo al nunca habido ideario socialista. Nunca ha habido un ideario o un imaginario simbólico socialista. Lo que ha habido ha sido una pragmática diferenciada. Es decir, la pragmática liberal está puesta en manos de las empresas y de las élites económicas privadas, y la pragmática socialista está en manos de los estados, del control económico de los estados. Pero la manera como piensan es la misma. Todos ellos están de acuerdo con los estados, cuya base es un sistema de dominación. Todos ellos están de acuerdo con los famosos derechos humanos, que no me lo compro por nada del mundo. Todos ellos están de acuerdo con la democracia, que no es otra cosa que un jueguito entre hombres, por hombres, para hombres, que cada vez nos hacen entrar a todas las mujercitas a legitimar esos jueguitos, ¿no es cierto? Entonces, para mí, no hay diferencia de nada, Claudita. Me ha hecho pensar, no hay, me ha hecho pensar, no la hay. Que cabalmente el núcleo en la historia de los derechos humanos está justamente en la cuna de la Revolución Francesa. Ahora que lo estaba mencionando, es la peor perdición ahí está como invento, los derechos humanos, porque los derechos humanos te impiden la revolución, te impide que tú transformes realmente las estructuras, tal como se plantearon, sin lo cual no podemos transformar el mundo. ¿Te das cuenta? Y si tú ves la historia boliviana, si tú ves los movimientos sociales bolivianos de los últimos tiempos, todo el tiempo estamos al borde de una guerra civil, y nunca hay. ¿Por qué? Porque tú demandas tus derechos. Me voy a ir con Patti. Se acabó. Me voy a ir con Patti, porque aquí Lucía ha comenzado con un marco muy actual de qué se ha dicho el fin de semana, qué dicen los candidatos, si se vulnera o no en este momento boliviano, económico, político. David nos ha descrito un poco la vulneración de la situación
un poco la tormenta por la que atraviesan estos sectores actualmente, y Rosario ya se ha ido a la Revolución Francesa y a todas sus dudas y pone sobre la mesa una duda sobre elementos que creemos fundamentales, ¿no? Que están en la raíz, y Rosario pone una duda ahí y nos lleva atrás en la historia para volver a cuestionar y de hecho patea la mesa socialista, liberal, y se va a una cuna mucho más lejana en el tiempo, pero que yo la tomo porque de pronto hay que empezar acá. Yo no sé cuál es la posición de Patti, cómo va a tejer estos tres mechones que le ponemos sobre la mesa, Patti Flores. Bueno, yo coincido en gran medida con lo que dice Rosario. Realmente estamos siendo testigos a la luz de el surgimiento de estos debates con los candidatos y de lo que en realidad ellos están proponiendo al país. Estamos siendo testigos de un fuertísimo contragolpe y unas arremetidas enormemente fuertes de estos poderes hegemónicos que lamentablemente no tienen fronteras, que han permeado tanto al capitalismo como al casi inexistente socialismo a lo largo de la historia, y que hoy, en el siglo XXI, arremeten con enorme fuerza, como también lo anticipaba David, a través de las posturas religiosas. Por eso no es de extrañar que tengamos un señor Xi que todavía sigue viviendo en el siglo XIX y asume que las diferencias entre los cuerpos, las vidas, las identidades o las orientaciones sexuales son parte todavía de una patología médica. Eso nos está evidenciando, por otro lado, que esa patología está presente y viva en las sociedades contemporáneas, a pesar de los avances que hayamos tenido en esta suerte de paradojas históricas, como muy bien lo dice Rosario, con enormes matices en lo que hoy se conocen como los derechos humanos, los marcos normativos, etcétera. Yo comparto en buena medida las críticas que ella hace, porque finalmente estamos siendo testigos de que también el sistema de Naciones Unidas y todo el andamiaje de derechos humanos por los que ha luchado y hemos creído varios de estas humanidades a lo largo del último siglo, estamos siendo testigos de que también están en una profunda crisis, porque se han convertido en entes únicamente que recomiendan, donde las sanciones tienen un límite ante la vulneración de derechos humanos, etc. Las guerras que hemos vivido en el siglo XX son una constatación de esta crisis, y que lamentablemente la humanidad en torno a los derechos humanos lo que hemos hecho es consolidar entidades burocráticas que al momento de actuar únicamente las hace recomendaciones como las podrían hacer las distintas iglesias del mundo. Pero en fin, eso es lo que tenemos hoy. Y yo creo que tenemos que rescatar, aún a pesar de las oscuridades, las luces que tienen las reivindicaciones de los derechos humanos, porque es el asidero al cual podemos seguir enarbolando para seguir avanzando, redefiniendo sin duda mucho de ello. Ahora bien, en el escenario político estamos ante un contragolpe enormemente fuerte de estos poderes patriarcales que no se han modificado en gran medida desde el siglo XX. Sí, las sociedades han permitido avances notables en leyes, en marcos normativos, en políticas públicas, etcétera. Pero han venido desprovistas de recursos económicos que pudiesen hacer efectiva su realización, el crear institucionalidades. Estamos viendo los casos de feminicidio, pero ¿cuál es la contraparte? Un sistema paupérrimo de justicia, donde ni el 1% de las familias que han tenido, que han vivido el drama y la tragedia del feminicidio logran justicia. ¿Qué estamos viendo hoy cuando en confinamiento las principales víctimas de la violencia sexual son precisamente niñas y adolescentes al interior de sus propios hogares? Estamos viendo que la institución de la familia es tan vil
tan cruel como cualquier otra de esta sociedad. Entonces, cuando hablamos de sociedad y cuando los candidatos nos dicen que la sociedad, que la familia, los valores familiares, ¿de qué estamos hablando? De una familia perversa que es la semilla de esta sociedad también perversa, que es indolente y que mata sin pena ni gloria, ni un poco de misericordia a una persona trans que está luchando por su vida, por su subsistencia en la calle. Entonces yo tengo la sensación que esta situación de confinamiento sumada a la crisis política nos está colocando, nos ha colocado en una suerte de escenario del desastre, donde a pesar de ello, en esta suerte de paradoja histórica, estamos cotidianamente como sociedad boliviana tratando de reconstruirnos, de no irnos más allá del pozo en el que ya nos encontramos, sino tratando de salir y subsistir desde lo individual, desde lo familiar, y bueno, en este escenario político que está tan enrarecido por todo lo que hemos vivido. Vuelve a ser el hilo, ¿no es cierto? Porque tienes razón cuando habla de una cancha normada, de un espacio que tiene una normativa, pero que fuera de la normativa no nos permite actuar en los hechos, ¿no? Y vuelve a poner sobre la mesa los derechos humanos. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Yo les propongo hacer una pausita acá, nos quedamos, Pati nos aguarda también, volvemos sobre este tema y creo que Patricia nos ha ayudado a incorporar lo otro. Hemos arrancado con el titular LGBT, pero escuchar a Pati nos encamina de manera muy clara a hablar de las mujeres también. Creo que podemos ordenarnos en esta mesa y hablar de estos derechos y poder compartir a quienes nos ven por qué la urgencia, por qué el peso de hablar de esto en un momento electoral, en un momento en el que la gente está hablando de democracia, de barbijos, de sistema de salud, y de pronto nosotros entramos con esta reflexión. Creo que es importante compartir esta justificación. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con el tema y vamos a agrandar la mesa. Extra, extra. Su periódico. Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra. Lleve su periódico extra. Extra, extra. Extra, extra, lleve su periódico extra. Extra, el periódico para gente extraordinaria como tú. Soy Hugo Siles Espada, economista. Desde hace 25 años elaboro el ranking de las 300 empresas más grandes de Bolivia. El ranking de las 300 empresas más grandes de Bolivia en la gestión 2019 identificó a 3 megaempresas en el país. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos como la empresa número 1. YPFB Refinación como la empresa número 2 y la empresa minera San Cristóbal como la empresa número 3 con más ventas en Bolivia. 300 empresas más grandes de Bolivia
facturan el 80% del nivel de ventas en Bolivia. El ranking presenta información financiera sobre ventas, utilidades, patrimonio, activos, rentabilidad, productividad, apalancamiento. Los tres sectores económicos con mayor participación en el ranking de las empresas más grandes de Bolivia son hidrocarburos con el 36%, industria con el 15% y el sector financiero con el 8%. El ranking de las empresas más grandes de Bolivia a su vez presenta información de los 9 departamentos de nuestro país, desde La Paz, pasando por Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, hasta Beni Panto. En la gestión 2019, el ranking presentó 50.000 datos sobre los estados financieros de las empresas más grandes en Bolivia. En la gestión 2020 vamos a presentar más de 60.000 datos sobre las empresas de nuestro país. Usted tiene la razón. Usted tiene la razón. Gracias por seguirnos. Estamos junto a David Aruquipa, estamos junto a Lucía Sauma, Rosario Aquín, Patti Flores vía Zoom, y nos aguarda para un tercer bloque donde sí vamos a hacer énfasis en los derechos de las mujeres. Vamos a estar con Mónica Novillo, que está ya en nuestros estudios y va a ingresar en un siguiente bloque. Decía yo que podríamos hacer un poco la comparación de lo que se vivía hace un año a hoy, pero no en términos de si hoy los derechos se ven disminuidos, sino en el riesgo que se puede vivir a futuro. Patti Flores hablaba de un contragolpe a esto. ¿Por qué la situación política actual es un terreno para dar este contragolpe? Vuelvo a decir, no es que hace un año o hace 2 años estábamos viviendo la gloria en términos de derechos a secas y de derechos de la comunidad LGBT o derechos de mujeres o derechos de la infancia, ¿no es cierto? No es que vivíamos un paraíso, pero da la sensación de que hoy hay en juego algunas ideas que pueden romper con esto, ¿no? Sí, justamente yo creo que son esta acumulación que ha generado una consecuencia, ¿no? Una consecuencia ya en el tema de las libertades, ¿no? Cuando reflexionábamos con el movimiento LGBT, cuando planteamos el tema de la memoria, ¿no? larga de la población LGBT, que no era LGBT hasta antes de los 60, 70, pues decíamos, ¿cuáles han sido las revoluciones más fuertes que se han generado para realmente plantear la libertad de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo? Ha sido la revolución sexual justamente, ¿no? Es donde se plantea justamente el derecho a vivir, ¿no? la sexualidad libremente, al tema de mi cuerpo, es mi territorio, ¿no? de emancipación, de libertad. Entonces, estos planteamientos
¿no? Desde el 69, con Estados Unidos, la revuelta, que ya era también otra consecuencia de todas las opresiones que también ya Rosario lo iba planteando, pues eran realmente las revoluciones de estas disidencias, ¿no? Las revoluciones de los movimientos de mujeres, las feministas, los movimientos homosexuales, los movimientos de liberación homosexual, que desde los años 60 y 70 pues plantean este eje. ¿Por qué? Porque se reconocía, ¿no?, de que el mayor espacio de disputa para tener el poder está en el cuerpo y en el control de la sexualidad, justamente, ¿no? Entonces, y eso es lo que ha generado de alguna manera esta revolución, estos de alguna manera libertades que esta estructura, ¿no?, que plantea Rosario, esta estructura patriarcal, esta estructura machista, pues se ve de alguna manera atacada, ¿no? Se ve cuestionada en su proceder y en ese control. ¿Por qué? Porque estamos ahí, estamos acá, estamos confrontando, estamos interpelando. Las mujeres están interpelando, están transformando desde esa posición. Ahí yo creo que esta es una situación de consecuencia justamente a estas voces que no callaron más, a estos cuerpos que ya salimos, ¿no?, a un tema de resistencia, porque ya no queríamos estar en ese closet que nos habían planteado, ¿no?, porque siempre se planteaba LGBT, closet, ¿no?, el salir del closet y todo aquello, estos discursos que de alguna manera te han seguido manteniendo en el closet. Ahora yo coincido en este tema, la discriminación, el tema de los derechos humanos, sí han sido también como discursos que te han ido deteniendo siempre, ¿no? O sea, cuidado que te discriminen en la calle, no salgas. Aquí en este espacio puedes tener la libertad de ser, de vivir, pero la calle te va a oprimir, ¿no? No hables en tu trabajo sobre tu sexualidad y nada de esto, etcétera, ¿no? Se ha ido generando a partir del tema también de la discriminación, los derechos humanos, acciones que te han ido siempre conteniendo en esta posibilidad de transformar, ¿no?, de revolucionar, ¿no? Por eso creo que en algún momento hemos ido coincidiendo en el que esta revolución sexual es una revolución que todavía está vigente, no es una situación que ya ha concluido. Estamos en un proceso revolucionario y mucho más ahora que justamente estos sectores conservadores, este sistema patriarcal que utiliza, ¿no?, las estructuras como la educación especialmente. Creo que ese es un tema aparte que hay que analizar, seguramente lo vas a hacer en siguientes programas, porque el tema educativo realmente es este instrumento donde se refuerza este sistema violento, patriarcal, de control y exclusión del otro, ¿no? Entonces, qué mejor aparataje y qué mejor controlar la educación para generar nuevamente esta sociedad que refuerza este modelo excluyente, discriminador, violento y también que mutila, ¿no?, las sexualidades y los cuerpos de las mujeres, de la población LGBT y de todo aquello que no esté en este marco. Exactamente, ¿no? Creo que esa es una palabra clave, David, la palabra exclusión, volviendo a la reflexión que planteaba Rosario en un inicio, ¿no? ¿Desde dónde se plantean los derechos o desde dónde se plantea lo aceptado, lo normal, lo que se respeta? Se había ido hasta la Revolución Francesa, Rosario. Me parece interesante porque ahí se plantea el hombre blanco, el hombre burgués, y respecto de ese núcleo ya aparece todo lo que es lo otro, que comienza con lo otro que es la mujer, lo indígena, la mujer indígena, el gay, el trans, lesbiana, y entonces ahí ya se multiplica todo esto y me da la sensación que se puede poner todo en una sola bolsa, siendo que no es lo mismo. Se maneja con el tiempo, se acentúa y se maneja en la misma bolsa todo lo que se asemeja a lo que no soy yo o a lo que no está reconocido desde este núcleo reconocido, que es todo lo otro, que puede ser el indígena, puede ser ¿no es cierto?, la mujer lesbiana y tal. Entonces me da la sensación que en un momento de tanto alboroto como el que estamos viviendo hoy, se vuelve a plantear esta rajadura en la sociedad. No sé si estoy exagerando y en este sentido estoy intentando también
compartir el porqué de la preocupación en estos momentos de transición política, de elegir, de reconstituir el país también, ¿no? De volver a tomar un rumbo que comienza por una legitimidad de un gobierno electo, pero la legitimidad de un gobierno electo nos vuelve a plantear cuáles son nuestros principios como sociedad, ¿no? Yo la verdad que descreo muchísimo de que las elecciones cambien nada. No creo absolutamente. ¿Y por qué no creo? Porque la base del modelo, ¿por qué no le hemos hecho en tantos siglos ni siquiera cosquilla al modelo civilizatorio? Ni cosquilla. O sea, son 300 años de lucha de las mujeres, son otro tanto de lucha de los TLGB, son 500 o más años de lucha de lo indígena, y ni siquiera cosquillita le hemos hecho al sistema. ¿Será? ¿Por qué? ¿Será, ¿Por Rosario? qué? ¿No cree y ahora que te se ha explico. avanzado? No creo. O sea, depende qué llamamos avanzar. ¿Cuál es la base de un sistema androhomologocéntrico? La norma heterosexual. Esa es su base. Sin esa base, este sistema se cae a pedazos solito. Ahora, ¿qué hacen los TLGB, las mujeres, los grupos indígenas? Reproducir esa norma, porque no se la cuestionan, porque lo dan por supuesto que es algo natural. Y cuando decimos natural, decimos creado por Dios, es trascendencia. Por eso el chi, cuando decimos que retorna todo esto, el chi se lanza a decir que estamos frente a una contranatura, que todos estos cuerpos son contranatura. En realidad él es parte de nomás, o sea, no es ningún malévolo, ni ningún... No, pues, o sea, lo que vemos con la pandemia y con esta avanzada imperial actualmente es el retorno del imperio del poder biológico sobre la racionalidad filosófica, teórica, científica, en fin. Es decir, este modelo, que se llama modelo inmunitario, así lo denomina Expósito, es un modelo que busca ¿qué? Eso que vos llamas exclusión, pero en realidad no es exclusión, porque lo que no quieren es, lo que quieren no es que vos estés ahí, que es excluir, ¿no? No participas, pero estás. No, señor, aquí no se quiere que vos estés ahícito sin molestar y te acepto, no, lo que se quieren es que tú desaparezcas. Eso es lo que se quiere. Es decir, el paradigma inmunitario busca la desaparición del otro. ¿Bajo qué criterio? El biológico. Eso es lo que está ocurriendo ahorita con la pandemia. Es el antiguo derecho soberano que lo veíamos operar en la Edad Media, que vuelve nuevamente. ¿Y dónde estaba sentado ese antiguo derecho soberano? En la religión, pues, en el imperio de Dios y sus dogmas. Eso ya lo habíamos desterrado con la modernidad racional, humanista, en fin, democrática y todo lo que tú quieras. Pero eso nuevamente está ahorita. Con la pandemia lo que hemos visto es que nuevamente eso está. ¿Y qué es lo que se pelea ahora? El derecho de dar muerte. Eso es lo que hemos visto en la pandemia. ¿A quién le pongo el respirador? ¿A ti o a este viejo? A ti, que se muere el viejo. ¿Por qué? Porque es un proceso inmunitario, porque hemos llegado al punto en que estamos viendo que desde el punto de vista biológico hay una vida que no vale y hay una vida que sí vale. Ahora, ¿quién va a decidir cuál es esa vida que vale y cuál es la que no vale? El poder médico, porque estamos apostando al poder de la biología contra el poder de la racionalidad filosófica, teórica y otros tipos de poder. ¿Te das cuenta? Que no porque estén en ese lado son mejores. No estamos hablando aquí de mejor ni peor, sino que estamos hablando de dónde nos va a llevar esta apuesta por el fundamento de la vida en manos de la biología. Y ahí viene el tema de David, y ahí viene el tema de los feminicidios. ¿Qué son los feminicidios? ¿Qué son los transidios, los levicidios, en fin? Es el derecho soberano de dar muerte a la nuda vida, a la vida que no vale nada. Y nadie la va a llorar, ni nadie le va a hacer una marcha para reivindicar los 90 y tantos crímenes de odio que tenemos en la comunidad LGBT. ¿A quién le importa? ¿Quién ha dicho, a ver, un abogado que haya dicho yo me hago cargo de hacer justicia con esos cuerpos? No lo van a hacer, ¿te das cuenta? Como no lo van a hacer con las mujeres que han muerto, porque ¿quiénes son esas mujeres? Son mujeres racializadas. No sos vos, ni yo, ni mi hija, ni nuestras hijas. Son
racializados. Y ya sabemos que los cuerpos racializados son nuda vida, a nadie le importa. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando vamos a cuestionar los derechos, estamos cuestionando ¿por qué derechos humanos? Si se supone que todos somos humanos. Ah, no, pues, no todos somos humanos. Hay humanos y no humanos. ¿Y eso quién te lo dice? La colonia. La colonia nos ha constituido en humanidad versus no humanidad. Humanidad es el conquistador, el universal, ese que tú muy bien lo has dicho. El creador del modelo civilizatorio andromologocéntrico, que es el universal al que se aspira, es la medida de todas las cosas, el creador y la criatura de la medida de lo humano, frente a lo cual vamos a decidir quién es humano y quién no. ¿Por qué las mujeres peleamos 300 años derechos? Si somos la mitad de la humanidad, si nosotras no hubiera humanidad, ¿por qué estamos peleando derechos? La comunidad LGBT, David, su cuerpo, su pareja, está peleando matrimonio, perdón, cuando el amor es intrínsecamente humano. ¿Por qué tiene él que pelear el derecho a amar, a enamorarse, a compartir su cuerpo con otro? Cuando eso es parte, pues, de lo que somos. ¿Te das cuenta? Entonces, la reflexión, para mi gusto, no pasa por quién asumirá el poder. La verdad que a mí he llegado a un momento de mi vida en que pienso que en este país hemos llegado a la miseria mayúscula con nuestros liderazgos políticos. Todos ellos. No se salva ninguno. Analízalo uno por uno. La pobreza campea. La miseria académica, intelectual campea. ¿Por quién vas a votar en ese contexto? ¿Vas a poner tu futuro, vas a poner tu emancipación, tu liberación en manos de esa gente? Yo no, perdón, hello, no. Me niego rotundamente. ¿Va a ir a votar? Voy a ir a votar nulo. Listo. Pati está en su casa. Restauramos el audio, por favor. ¿Sí? Pati, ¿estás con tu micrófono? El micrófono, Pati. Está prendido. Ahora está ahora bien. Vamos, Pati. Ahora sí. Bueno, Rosario ha planteado no solamente el gran eje de la religión, sino también el de la biología, desde dónde se están irradiando los parámetros de reconocimiento de los derechos, ¿no? Pati. Bueno, coincido enormemente con Rosario. Obviamente estamos ante esta suerte de paradojas históricas y yo quiero reivindicar las revoluciones sociales que hemos vivido a lo largo de estos 3 siglos. Y creo definitivamente, como lo anticipaba David, que la revolución sexual sí ha sido un hito muy importante y aunque no se quiera ver y a pesar de los contragolpes que se han vivido de parte de los poderes hegemónicos profundamente patriarcales, racistas, coloniales, etcétera, en la humanidad, hay importantes avances que no debemos soltar y es necesario que sigamos apostando por ello. Yo creo que las luchas feministas de los 2 últimos siglos han sido claves para revertir la inequidad social que hemos vivido en los últimos siglos. Es obvio que no es suficiente con que tengamos una paridad parlamentaria cuando vemos que muchas de nuestras parlamentarias mujeres están bajo el cobijo, bajo el manto de un patriarcado, de un poder caudillo. Pero a pesar de todo, yo creo que es importante seguir en esta ruta de reivindicación. Cuando me refería a que estamos viviendo una suerte de contragolpe de estos poderes hegemónicos, yo creo y reivindico también y destaco las palabras y la mirada de Rosario, de que desestructurar este poder patriarcal profundamente religioso de la sociedad boliviana va a ser todavía una lucha cuesta arriba. Pero no por ello creo que debamos renunciar a seguir luchando. Yo creo que las mujeres de este país, que las mujeres de a pie, que las mujeres que incluso han apostado por los ámbitos políticos, y no me refiero solamente a lo partidario, han abierto importantísimas brechas. Hoy podemos hablar abiertamente del derecho al aborto, de las consecuencias.
hoy podemos hablar de la monstruosidad que estamos viviendo como familias bolivianas cuando vemos niñas y niños violados al interior de sus familias. Hoy podemos hablar de que vivimos y que somos parte de una sociedad enferma, y permítanme que sea tan extrema quizá en ello, cuando vemos las cifras. ¿Cómo es posible que nuestros candidatos no se refieran, no planteen cosas serias, políticas serias, cuando de 10 mujeres, 7 son violentadas cotidianamente? ¿Cómo es posible que frivolicen una problemática lacerante para la sociedad boliviana cuando cada día una mujer es muerta por feminicidio, por ese crimen de odio contra nosotras? ¿Y por qué esa reacción de matarte, de escarmentarte? Porque estamos subvirtiendo un orden, un poder hegemónico más allá de cualquier ideología. Y no solo en Bolivia, en el mundo. Cuando reivindicamos a los colectivos LGBTs, a pesar de la admiración que uno tiene por la revolución cubana y por sus líderes, no olvidemos la represión a la que fueron sometidos con la revolución cubana. Por favor, recién hace escasos años se están reivindicando estos derechos, se están poniendo los hitos de unos avances contra una sociedad y un sistema que también fue profundamente homofóbico. Entonces, yo creo definitivamente que estamos en la subida de una ola, de una crisis civilizatoria muy profunda en el mundo. Y por eso no me llama la atención cuando Putin y Trump coinciden en estos puntos radicales de homofobia, de misoginia, ambos considerando por igual a ambos líderes mundiales, los poderes hegemónicos más fuertes de este mundo. ¿Cómo consideran a las mujeres? ¿Cómo consideran a los colectivos LGBTs? Entonces, no es de sorprender que nosotros, los pueblos del tercer mundo, las colonialidades, estemos en nuestras luchas tenaces, a pesar de que en el conjunto de la humanidad seamos movimientos y corrientes pequeñas, pero que están socavando las bases de este patriarcado. Y por eso coincido con Rosario en que lamentablemente yo no tengo ninguna esperanza en que la situación de este país en el ámbito político y partidario cambiará. Yo tengo la sensación de que más bien la crisis que hemos estado arrastrando se va a acentuar por la crisis económica, la crisis social, y sin duda vamos a tener retrocesos en muchos de los avances que se hayan podido lograr, por ejemplo, en relación a superar los índices de pobreza y todo ello, ¿no? Pero simplemente pagaremos la factura de las inversiones que se hicieron erradas del anterior gobierno y que se invirtió fundamentalmente en infraestructura, y que hoy la pandemia con enorme crueldad devela lo paupérrimo de nuestro sistema de salud, que no se ha modificado desde hace 50 años, ¿no? Y donde el decidir por la vida de poner el oxígeno a una persona adulta mayor o a una joven, obviamente en el sistema boliviano, ante lo paupérrimo, los resultados cotidianos de la realidad nos develan lo que seguirá ocurriendo. Patti, si usted tiene tiempo, se queda ahí en Zoom, está en su casa. Tengo que despedir a David Aruquipa y tengo que despedir a Rosario Aquín porque me espera Mónica Novillo acá en el estudio. Así que hagamos tal vez una mini conclusión, porque en el tercer bloque vamos a hablar de los derechos específicamente de las mujeres. Pero a ver, para ordenarnos de todo esto que se ha dicho, ¿qué ponemos en la libretita de lo que no hay que olvidarse? Bueno, yo creo que la
la cotidianidad, nuestra vida política, reconocernos como seres políticos, porque eso es lo político, es denunciar, confrontar, interpelar lo que está pasando, eso no debe perder. O sea, no podemos estar en silencio. La población LGBTI, los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, los movimientos indígenas, pues tenemos que sí estar en procesos de reflexión constante para transformar esta sociedad. Y creo que el lema de divide y reinarás, sí fue una constante también para justamente segmentar nuestros sectores. Y lo económico ha sido aplastante en el sentido de esta fragmentación. Yo creo que hay que pensarnos más como corporalidades, como comunidades, para poder enfrentar a este sistema que en este momento pues nos está planteando todo un panorama adverso, ¿no? Yo coincido con Rosario, con Patti, ¿no? No tengo ninguna esperanza que pueda transformarse con el partido que ingrese a gobierno. Es más, lo habíamos planteado ya, hasta como en mi caso con mi pareja, en familia, es que no vemos la situación. Creemos que sí se va a sentar, hay muchas brechas que se han abierto, muchas desigualdades que han develado estos procesos, pues que ahora también nos toca justamente continuar. A mí me encanta la parte de la revolución de pensamiento, revolución desde nuestro cuerpo, revolución porque creemos que las mujeres, los movimientos LGBTI, es el momento de tener que activar y resquebrajar este sistema. Al contrario de Rosario, yo sí sigo creyendo en nosotros como fuerza, como cuerpos, como comunidad, porque creemos que sí podemos hacerlo, ¿no? Entonces, en ello, convocar, ¿no? a toda la población para seguir teniendo estos procesos de reflexión, que se nos vienen tiempos duros, pero tiempos en los cuales tenemos que estar también conectados y fortalecernos. Su despedida, Rosario. Bueno, los sistemas de dominación funcionan con aquiescencia del dominado. No existe un sistema de dominación que funcione sin que el dominado no lo sepa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el doblegamiento de la voluntad. Si las mujeres, los TLGBs, los indios, los negros quieren emanciparse, dejen de reproducir el sistema. Esa es la base de todo esto. Para los cuerpos LGBT sabemos cuál es la base de ese sistema de dominación, la norma sexogénero-sexual, heterosexual, que construye los binarismos grotescos sobre los cuales los TLGBs y las mujeres construyen su ontología, como si fuesen ese binarismo. Ese binarismo solo se explica apelando a la biología, a la naturalidad, a la esencialidad de que fuiste creado de esa manera por un Dios que está no sé en qué parte. Pues libérense de eso. Porque mientras eso exista, no me hablen que están en contra de las religiones y de los dioses, porque es falso. Es falso. Si tú crees que eres mujer por naturaleza, estás reconociendo a los dioses. Si tú crees que eres gay, lesbiana, en fin, por naturaleza, estás reconociendo a los dioses. Bueno, por ahí viene la dominación. Entonces, si quieres realmente emanciparte, destruye la norma sexogénero-sexual. Punto y fin. Ese es mi mensaje. Punto y fin también a este bloque. Gracias, Rosario. Por enfatizar. Gracias, David Aruquipa.